Primero que todo, ¿qué es un ensilaje? Un ensilaje es el alimento que resulta de la fermentación anaeróbica de un material vegetal húmedo. ¿Qué quiere decir? Una fermentación que ocurre sin la presencia de oxígeno sobre una materia prima vegetal que está fresca, que está recién cortada. El ensilaje se puede hacer de diversos materiales, de diversas materias primas. Se puede hacer con pastos de corte, eh, con leguminosas, se puede hacer con arbustos forrajeros como el botón de oro, se puede hacer con otros materiales, por ejemplo, como el maíz forrajero. También, como en este caso, se puede utilizar una materia prima altamente energética como la caña de azúcar. En este caso se está haciendo el ensilaje con caña de azúcar, con pastos de corte, king grass y elefante morado. Lo primero para la realización del ensilaje es la elección del material. Muy importante que el material no solo esté fresco, sino que también esté en un estado fenológico, o sea, en una edad apropiada para el ensilaje, que no esté muy hecho y sobre todo que no esté semillado en el caso de los pastos de corte. Y en el caso, por ejemplo, de arbustos como el botón de oro, que no esté florecido. En el caso del maíz, que no es este el caso, pero vale hacer la aclaración, en el caso de maíz el punto de cosecha no es cuando el maíz ya está para cosechar, o sea, está seco, sino cuando empieza o está en la parte media de la formación del chocolo, lo que se llama punto de leche. Ese es el punto óptimo para el corte del maíz para ensilaje. Y el ensilaje de maíz, así como su punto de cosecha lo indica, debe llevar la mazorca completa, debe llevar el maíz, que es la energía que van a transformar los microorganismos en el ensilaje. En nuestro caso particular, la energía la va a aportar la caña de azúcar. Y como un aporte adicional de energía, se hace una dilución de melaza en agua, más o menos una bolsita de kilo en agua, y se le va agregando al ensilaje mientras se va empacando. El material debe estar picado más o menos entre 2 y 3 centímetros de tamaño, pues, de largo. ¿Por qué? Para permitir una adecuada fermentación y para que el consumo de los animales de este ensilaje sea apropiado. No se debe cortar cañas demasiado largas porque va a propiciar una mala fermentación o una baja fermentación, y eso no es lo que se busca. Bueno, una vez picado el material, este material se va apilando, se va almacenando, dependiendo pues del método que use cada finca. Se puede almacenar en bolsas, se puede almacenar en canecas o se puede almacenar en silos o en cuartos pues que están apropiados y definidos para ese fin. En este caso usamos canecas de plástico. La idea es que el material quede lo más compacto posible para evitar cualquier ingreso de oxígeno. Cualquier poquito de aire que se quede dentro de la caneca o dentro de la bolsa va a significar que no se va a hacer un proceso de fermentación, sino un proceso de pudrición. Y ese alimento, si se pudre, no se va a poder dar a los animales, no va a ser óptimo para el consumo animal. La compactación se puede hacer con cualquier herramienta, en este caso lo hacemos pues con un mazo. Se puede hacer, si tienen adaptada, por ejemplo, una tapa de una caneca con un palo, se puede hacer con la misma mano si tienen buena fuerza. Y a medida que se va apilando se va agregando la melaza. Se pueden agregar otros materiales, por ejemplo, como leche fresca o yogures, que contienen ya microorganismos y van a ayudar a que el proceso de fermentación sea mucho más rápido. Después del empacado se tapa muy bien, o en caso por ejemplo de la bolsa se amarra muy bien de modo que no entre aire y que tampoco quede mucho líquido ni como chorrear líquido, que todo se mantenga dentro del empacado, ¿cierto? Ese proceso de fermentación
dependiendo los materiales, dependiendo el clima, la temperatura y el lugar de almacenamiento, va a durar más o menos entre unos 20 días, 30, 40 días. Se debe estar destapando, que no es lo ideal, el material para ver las características pues de la fermentación, para ver si sí está ocurriendo el proceso de la manera adecuada. No es lo ideal que se esté destapando todo el tiempo, pero sí se puede destapar para confirmar esas características. Las características son básicamente el olor, que debe oler, sobre todo por la melaza, debe oler dulzón, debe oler más o menos como alcohol, pero no alcohol pues a licor, sino como un alcohol dulzón, ¿cierto? No debe oler a podrido, no debe tener olores desagradables. Otra característica es el color. Él debe tomar un color más o menos amarillento. Él no se debe ver rosado, no se debe ver blanco y sobre todo no debe haber zonas, por ejemplo, en el caso de lo blanco, que parezca que hay más material de lo que se había empacado, porque eso puede significar que ocurrió una contaminación con hongos y la idea no es esa. La idea es que el proceso se haga solo con bacterias. La otra cosa es el nivel de humedad. Un silo debe perder más o menos el 20% de humedad de la humedad natural que traía el, el material vegetal. Pero lo ideal es que no quede tampoco muy seco. Una manera de probar el nivel de humedad que tiene el ensilaje es tomar un puñado y apretarlo y debe gotear agua. No deben caer chorros de agua porque no debe estar tan húmedo, pero si debe estar algo húmedo, entonces deben caer algunas gotas de agua. Otra forma de identificar las características óptimas del ensilaje que se puede hacer en campo es la prueba de materia seca. La prueba de materia seca en microondas. Es muy sencilla. Se mezcla bien el material y si es posible meter la mano, meter algún implemento, se toman 100 gramos del ensilaje. Esos 100 gramos en una coquita se meten al microondas. Cuando se va a meter la coquita al microondas, se mete también un vasito con agua, un vasito pequeño, una copita aguardientera o un vasito pequeño con agua fría para que no se vaya a dañar el microondas. Esta muestra se mete en intervalos. Primero un intervalo de 5 minutos, se saca, se cambia el agua y se vuelve a meter la muestra. Se vuelve a meter la muestra otra vez con el vasito de agua por 3 minutos. Y así vamos pesando esos 100 gramitos, los vamos pesando cada vez que salen del horno, microondas, para determinar la pérdida de agua. Debe haber un momento en que el peso ya no varíe y eso significa que ya la muestra no tiene más agua y ese es el valor de la materia seca del ensilaje. En un ejemplo sencillo, empezaron 100 gramos y terminaron 20 gramos. Significa que la muestra tiene 20% de materia seca. En un ensilaje puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, dependiendo también los materiales y la edad del pasto o de la materia prima que se haya utilizado. Y como prueba final del estado óptimo del ensilaje, el consumo de los animales. No hay mejores evaluadores de calidad de un alimento que los mismos animales. Si el animal rechaza el ensilaje, puede ser porque tiene baja calidad o porque tiene alguna característica como pudrición o presencia de hongos que no le es apetecible. Entonces, un material así no se debe dar a los animales. Y si ustedes observan que el material es rechazado por los animales, es mejor que se lo retire.